Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, a todos. Que tengan muy buen día en lo que va de este dominguito. Y bueno, vamos a la palabra el día de hoy, hermanos. Eso es a lo que venimos. Y pues vamos a tratar de redimir el tiempo. Como decía nuestro hermano Juan, ya se nos vino el frío. Y bueno, y dice la palabra que pues los tiempos iban siempre a estar cambiando constantemente mientras el Señor todavía no vuelva por su iglesia. Así es de que a acostumbrarnos un poquito al frío y a seguir adelante. No sea de los que en el frío invernan, hermano, y ya no van a la iglesia, como los osos, ¿no? Los osos se meten en una cueva todo el invierno y salen hasta el calorcito. Y hay muchos cristianos que se dan sus buenas vacaciones en el frío. Dice, no voy a ir a la iglesia porque está frío y me va a hacer daño. Y cuando hace mucha calor también, hoy no voy a ir porque hace mucha calor. Siempre hay un pero, ¿no? Abra su Biblia, hermanos, en la segunda epístola de Pedro. Un pasaje que la verdad yo sé que muchos lo hemos leído abundantemente y le hemos dado bastante repaso. Pero yo sé, hermano, que un pasaje lo podemos siempre ver desde muchos ángulos, no porque tenga muchas interpretaciones diferentes. Si puede un poquito variar la aplicación. Hoy vamos a aprender eso, la interpretación, la aplicación de la Biblia. Y yo sé que Dios nos va a hablar. Cuando lo encuentre, hermano, vamos a estar un minuto en pie para leerlo y vamos a hacer una oración. Segunda de Pedro 3:14. Si nos hace favor, en pie un par de minutitos para que oremos. Segunda de Pedro 3:14, vamos a leer al 18. La palabra dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, dice, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Acompáñame a orar, por favor. Padre, te damos gracias. Glorifícate, Señor, en este momento que vamos a hablar de la Biblia, y danos gracia, sabiduría, entendimiento. Padre, reconocemos que sin ti no podemos hacerlo y que, como dice tu palabra, después de haber acabado tu obra y de hacer todo lo que nos hayas mandado, en lugar de jactarnos, lo único que podemos decir es que somos siervos inútiles, porque aún con mucho esfuerzo apenas si logramos hacer, Padre, lo que tú nos mandas. Y muchas veces somos egoístas y no hacemos más todavía de lo que tú nos mandas, sino que una vez que creemos que ya cumplimos, ya no hacemos más. Padre, ayúdanos a seguir adelante, predicando tu palabra con sabiduría, con entendimiento. Te pido una bendición para cada persona que está en este lugar, que los ayudes, que el día de hoy sea de bendición esta reunión, y que, Padre, el resto de la semana sea una bendición en todos los aspectos para sus vidas y para sus matrimonios. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El día de hoy vamos a continuar con una serie que se llama La importancia de la Biblia, y el tema se titula ¿Cómo interpretar la Biblia? Obviamente esto no es un curso, hermano, intensivo de cómo interpretar la Biblia. Son solamente los principios básicos que usted debe de conocer. La semana pasada estudiamos la historia de la Biblia y nos ubicamos en un timeline de la Biblia que nos hizo comprender muchas cosas. Pero conocer la historia de la Biblia, qué es una revisión, qué es una traducción, qué es un concilio, qué es un canon, saber toda la historia de la Biblia no es suficiente. No, es necesario que la leamos. Usted se puede saber toda la historia de la iglesia de la A a la Z y que los
textos sinaíticos y los textos masoréticos y todo eso que es parte de lo que es la historia de la Biblia, pero si usted no la lee, si usted no la estudia correctamente, con una fe correcta, con un espíritu correcto, con un deseo de obedecer la palabra, no le sirve de nada. Ahora, leer la Biblia también no es suficiente, porque leer por leer, todos podemos leer. Cualquier persona que sabe leer puede agarrar la Biblia y leerla. Decir, bueno, voy a empezar en Génesis, bla, 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 y irla leyendo. Es necesario tener el entendimiento de lo que estamos leyendo, y para tener ese entendimiento es necesario, hermanos, interpretar correctamente la Biblia. Y bueno, yo creo que para muchos cristianos que muchas veces en realidad no tienen hambre de la palabra, interpretar la Biblia quizás para ellos es secundario. Para ellos dicen, no, yo solamente con leerla es suficiente, ¿para qué me voy a poner a interpretarla? Sin embargo, hermanos, si nosotros queremos vivir correctamente la palabra y no andar enseñando locuras, ni metidos en herejías, ni creyendo tonterías que no están en la Biblia, es necesario que la interpretemos correctamente. Y para eso, hermano, hay ciencias que se dedican a interpretar la Biblia y que nosotros como cristianos deberíamos de conocer mínimo los principios más básicos de interpretación, para que cuando nosotros agarremos un versículo y lo interpretemos, lo hagamos correctamente. No lo dejemos solamente a nuestra sabiduría, a nuestro entendimiento de lo que nosotros creemos que esa porción significa, sino echar mano de las herramientas que nos van a dar los principios, los pasos, que nos digan, ok, si lo quieres interpretar correctamente, debes de tomar en cuenta esto, debes de tomar en cuenta esto otro, aquello, lo otro. ¿Para qué? Para que usted no corra el riesgo de estar torciendo la Escritura, como dice en la porción que leímos, que muchos agarraban las epístolas del apóstol Pablo y las torcían, dice, para su propia perdición. Más adelante vamos a ver eso verso a verso. Pero el día de hoy, básicamente, hermano, el tema va a girar en que nosotros aprendamos los principios más básicos de interpretación. Y estemos de esta forma más exentos de caer en herejías, porque lamentablemente, hermano, el día de hoy, 2015, estamos viviendo los peores tiempos en lo que respecta a la interpretación de la Biblia. Nunca antes la Biblia se había torcido tanto como hoy. Nunca antes. Si nos remontamos hace 200 años, la iglesia tenía muy buena doctrina. Hace 100 años comenzó la debacle, comenzó el torcer las escrituras. Hace unos 150 años, 200 años, las iglesias tenían muy sana enseñanza, muy sana doctrina. ¿Ok? Y pues hoy, hermano, lamentablemente, pues los predicadores están usando la Biblia para pedir dinero, agarran un versículo que hable del dinero, lo tuercen y manipulan a la gente y le meten temor a la gente y los llevan a un extremo de casi hacerse dueños de la voluntad de las personas, hermano. A mí me llaman varias personas en estos últimos días y, pastor, ¿qué hago? Mire, es que me dijeron que si me voy a ser maldecido. Una señora me llamó el viernes. Pastor, definitivamente me siento con los nervios destrozados, no tengo paz, yo sé que donde estoy no es correcto, todo se tuerce, todo se malinterpreta, todo es para intereses personales de los predicadores, de todo el desfile de predicadores que hay en el altar cada domingo, pero yo me siento amedrentada y no sé si irme o no irme porque tengo miedo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Por la mala interpretación de la palabra del Señor, hermano. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Yo le recomiendo que usted tenga cuidado y que estos principios que vamos a aprender hoy no sea usted negligente y que haga el esfuerzo para poder echar mano de ellos y poder, hermano, usarlos. Amén. El punto número 1, hermano, lo titulé La importancia de interpretar correctamente la Biblia. Vamos a retomar ahí en 2 de Pedro 3:14 y vamos a desglosar un poquito estos versos. 2 de Pedro 3:14, vamos a leer. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, si el Señor ha sido paciente contigo es porque quiere la salvación. Dice que Él no es que es tarde, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda.
Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16. Casi en todas sus epístolas. Sabemos que Pablo escribió 13 epístolas del Nuevo Testamento. Una de las personas que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, ¿no? Porque el Nuevo Testamento contiene 27 libros. Pablo es un hombre muy influyente para nosotros los cristianos y la doctrina paulina es importantísima en lo que es la iglesia. ¿Ok? A los efesios les habló sobre doctrina para la iglesia, sobre conducta cristiana. A los tesalonicenses les habló sobre eclesiología, todo lo que tiene que ver con la iglesia, cómo se debe de manejar la iglesia. A los romanos sobre la doctrina de la gracia. O sea, todas las epístolas que Pablo escribió son fundamentales que nosotros tengamos el entendimiento de ellas. Dice, hablando de ellas, estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes, estos son los cristianos que vienen cuando quieren, los cristianos que a veces domingo trabajan, a veces el domingo van a la iglesia, un día publican, hermano, un versículo de la Biblia, otro día publican una canción de Banda El Recodo. Son gente inconstante que definitivamente, hermano, no hay mucho que esperar de esas personas, ¿no? Son indoctos, es decir, no se meten a estudiar las escrituras. Dice, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hay mucha gente que dice que las epístolas de Pablo no son inspiradas, específicamente los que atacan la doctrina de la gracia. Sin embargo, aquí vemos a Pedro reconociendo las epístolas de Pablo a la altura de las otras escrituras. Dice, tuercen las epístolas del hermano Pablo como también las otras escrituras. ¿Sí? Tenga cuidado, hay un movimiento por ahí que ataca mucho lo que es la doctrina paulina porque habla de la gracia y que por gracia somos salvos y que esto no es de nosotros porque es un don de Dios y nos presenta la gracia como facilita, ¿no? Y así es en realidad, ¿no? O sea, nadie puede ser salvo por obra, nosotros somos salvos por fe en Cristo Jesús por medio de la gracia. ¿Estamos acá? Dice que y es para su propia perdición. La gente que se dedica a torcer las escrituras es para su propia perdición. No le hace ningún bien a él ni a las personas que lo están oyendo. Como le dijo Pablo a Timoteo, enseña la sana doctrina porque haciendo esto te salvarás a los que te oigan y te salvarás a ti mismo. Es bien importante. Pero si usted oye a alguien que no enseña sana doctrina, no puede ser salvo. Porque no está siendo guiado al verdadero nacimiento de nuevo, al verdadero arrepentimiento, a la verdadera conversión. ¿Ok? Ahora aquí en el 16 vamos a hacer algo. Dice que hay algunas cosas difíciles de entender. Aquí le quiero hacer una aclaración. Cuando Dios inspiró la Biblia a los santos hombres de Dios que la trajeron, como dice en 1 de Pedro 1:19, porque la Biblia no es de interpretación privada, sino que Dios se la reveló a los santos hombres de Dios. Nunca fue la intención de Dios que la Biblia fuera un libro súper difícil de entender. Esa no fue la intención de Dios. La intención de Dios es comunicar claramente su voluntad al ser humano, para que el ser humano no tenga que primero resolver un crucigrama y un laberinto súper difícil para poder ser salvo. Esa no fue la intención de Dios. ¿Por qué entonces Pedro nos dice que hay algunas cosas difíciles de entender? Y aquí es donde diera a entender que la Biblia nos está diciendo, mira, si no sabes hebreo, si no sabes griego, si no sabes arameo, si no tienes un HD en lingüística, olvídate, no vas a entender la Biblia. Pero no es eso en realidad lo que la Biblia, hermano, nos está diciendo. ¿Por qué Pedro dice que hay algunas cosas difíciles de entender? Aquí es donde usted debe de entender algo. Cuando Dios inspiró la Biblia a sus autores, más de 40 autores en un periodo de 1500 años en 3 diferentes idiomas, hebreo, griego y arameo, personas de 3 continentes diferentes, Dios usó, escuche, la capacidad de ellos para poder plasmar lo que Dios les estaba inspirando. Esa palabra inspiración, cuando dice en 2 de Timoteo que toda la palabra es inspirada, esa palabra en el original es soplar. O sea que Dios les estaba susurrando a ellos la escritura para que ellos la escribieran. ¿En qué momento se vuelve difícil? Si Dios les está diciendo claramente el mandamiento o la escritura se vuelve difícil porque usted debe de entender que ellos usaron su idioma. Usaron, hermano, su capacidad intelectual de cada uno. Cuando usted lee Isaías, hay una literatura en Isaías diferente de la que usted puede leer en Santiago.
Y cuando los expertos en literatura dicen, no, es que esta escritura tiene estos rasgos y esta tiene otros rasgos, eso está hablando no de que Dios inspiró uno sí y otro no, Dios inspiró los dos, pero Dios usó a estos escritores con su escritura, su capacidad, su nivel educativo, la cultura que los rodeaba, su contexto histórico en el cual ellos escribieron las cosas, y eso es lo que provoca que la Biblia se vuelva un libro un poco difícil, no un libro imposible de entender, sino un libro un poco difícil. ¿Ok? Le quiero hacer una aclaración. La Biblia es un libro divino humano. ¿Qué significa eso? Significa que Dios lo inspiró al 100% y los autores lo escribieron usando sus capacidades, su nivel de escritura, su nivel de educación y su contexto histórico. Por ejemplo, los musulmanes dicen que el Corán es un libro 100% divino, que no tiene nada de humano. Y ellos basan esta declaración en que afirman que Mahoma, el profeta que escribió el Corán, era 100% analfabeta. 100% analfabeta. Él no sabía nada de escritura y nada de lectura. Entonces ellos dicen, el Corán es 100% divino porque Alá tuvo que no solo revelárselo, sino como entrar en Mahoma y poseerlo y entrar en un trance, y por obra milagrosa y poderosa y fuera de serie empezó a escribir sin saber escribir. Dios no hizo eso con los escritores de la Biblia. Dios no los tomó en un trance en el cual ellos comenzaron a escribir y a balbucear como robots. No. Dios dejó que ellos usaran sus capacidades. De hecho, hay hasta dichos, que muchos de ellos usaron dichos populares del pueblo. Por ejemplo, aquel dicho que dice que unos se comían las uvas y a otros les daba la dentera. Era un dicho popular en Israel. Y está en la Biblia y es inspirado. Dios permitió que ellos usaran ese dicho para comunicar una verdad al pueblo. No sé si me está entendiendo hasta acá. Ahora usted me diría, hermano, pastor, pero entonces es más confiable el Corán, porque si el Corán es 100% divino y la Biblia es divino humano, pues está usted mal, porque por ejemplo, el Corán científicamente contiene terribles errores que hacen ver que no solamente no es 100% divino, sino que es 100% humano. Por ejemplo, en el Corán hay un error científico que dice que la tierra es plana y que el cielo también es plano, y que Alá, para que no caiga sobre la tierra y aplaste la tierra, está sosteniendo el cielo. Hasta 1492 todavía se creía que la tierra era plana. Los exploradores que salieron a explorar el mundo y a buscar nuevas tierras creían que iba a llegar un momento en el mar, en Gibraltar, en donde al llegar ahí la tierra se acababa y podías caer en un vacío. Y se dieron cuenta que la tierra en realidad es esférica, cosa que Dios ya lo había dicho desde antes, hace muchos miles de años se lo había revelado a Isaías, a Job, en Eclesiastés. Dice que Jehová está sentado en el círculo de la tierra. Esa palabra círculo en el hebreo significa esfera. ¿Sí? La semana pasada vamos a aprender más sobre la ciencia y la Biblia. Pero la Biblia, hermanos, entonces es divino humano, pero es 100% confiable porque es todo inspirado por Dios. ¿Ok, hermanos? El momento en que se vuelve difícil y los indoctos y los inconstantes la tuercen es cuando no la estudian con hambre. Un factor fundamental para que usted trate de entender la Biblia correctamente es tener hambre de la palabra. Yo nunca he visto a un falso cristiano que profesa un cristianismo falso, que no tiene hambre por la palabra, solamente lo practica como por estatus o por un grupo de amigos que tiene ahí en la iglesia. Yo nunca los he visto que crezcan y que lleguen a tener un conocimiento de la Escritura, porque no la leen con hambre. La Biblia se tiene que leer con hambre, porque la Biblia es, hermano, lo que nutre nuestro espíritu. Es lo que alimenta nuestra vida, nuestra alma. ¿Usted alguna vez ha experimentado hambre? Hace un tiempo atrás, y hacíamos ahí con los hermanos líderes ayunos prolongados, ¿no? Y hermano, cuando va el segundo día, y mi esposa le estaba dando de comer a los niños, y de repente se le cayó un pedacito de salchicha al suelo, ella lo levantaba y decía, no, esto lo voy a guardar para cuando nos toque entregar, porque es un deseo de comer. Me acuerdo que salíamos con mi esposa y manejando por la carretera, me llegaba el olor del Frontera a 3 millas. O sea, te despiertan todos los sentidos por ese deseo vehemente que está en ti de alimentarte. Y ese deseo es el mismo que uno debe de tener con respecto a la palabra de Dios, si no, nunca vas a crecer.
Siempre vas a ser un indocto, un inconstante que se congrega un día sí, otro día no, nunca crece, nunca dan fruto, nunca hay nada bueno en un cristiano así. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, entonces si yo no quiero ser un indocto, un inconstante, yo debo leer la Biblia, la palabra del Señor con hambre y usar las herramientas que vamos a ver el día de hoy. Le voy a dar algunas razones por qué la Biblia es un libro difícil, dice Pedro, algunas cosas difíciles de entender. Número 1, por el idioma en el que se escribió. Si usted no sabe hebreo, griego o arameo, usted necesita una traducción. Y desde ahí ya las cosas empiezan a complicar. Porque en el momento en que usted necesita una traducción, ya hay cosas que no son 100% fidedignas. Porque está comprobado, los lingüistas han comprobado, que en una traducción a otra se pierde el 15% de intencionalidad. Ahora, con esto estoy diciendo que agarremos las traducciones, las tiremos a la basura, nos metamos a un instituto a aprender hebreo, griego y arameo. No, pero debemos ser estudiosos. Y en las partes que nosotros decimos, esto yo necesito ir a los originales, es necesario que lo hagamos, sin exagerar, como dije la semana pasada, ¿no? Entonces, desde allí ya empieza la complicación. En el momento que tú tienes una traducción, ya empieza la complicación. Sí, porque hay palabras que obviamente no tienen una traducción 100% y se trató de encontrar la palabra que mejor describiera lo que se estaba tratando de traducir. ¿Qué más? El tiempo en el que se escribió. Si tú estás leyendo una parte de Éxodo, de Levítico, que se escribió hace 3000 años y lo estás leyendo hoy en el 2015, pues aquí hay otra complicación. Porque tú tendrías que entender el contexto histórico en el que se escribió en ese momento, por qué Dios lo dio, a quién se lo dio, para qué se lo dio. Después de entender eso, tendrías que aplicárselo a ellos que se lo dio, antes de que te lo apliques a ti. Cuando se lo apliques a ellos correctamente, entonces puedes buscar una aplicación para ti, y en muchos casos ya ni hay una aplicación para ti, porque no era para ti. ¿Qué más? También a quién está dirigido el libro, ¿no? O sea, entender la cultura, el pueblo, lo que el pueblo estaba haciendo, por qué Dios les manda a decir eso. Debes de entender que los lenguajes se envejecen. Nuevas palabras son inventadas, palabras antiguas desaparecen, letras nuevas son inventadas también. Letras antiguas quizás desaparecen en otros idiomas. En el español, por ejemplo, la J es una de las letras más modernas que existe. Se cree que tiene unos 600 años y no existía antes. Porque no cree usted que el abecedario alguien lo inventó un día, se sentó y dijo que voy a inventar el abecedario A, B, C, D hasta la Z. No, las letras fueron inventándose poco a poco. Entonces, no es tan fácil, ¿me entiende? Aquí se necesita un poquito de estudio. ¿Qué más? El contexto del verso. Este es el peor error que se está cometiendo el día de hoy en las iglesias. No se enseña el contexto del verso, solamente se enseña un verso sin entender el contexto del verso. ¿Qué es el contexto del verso? El contexto del verso es la idea general que rodea al verso, el capítulo que rodea al verso, el libro que rodea al verso, el testamento, si es nuevo o antiguo, que rodea al verso. Todo eso debe de entenderse para poder interpretar un versículo. Por ejemplo, el día de hoy le voy a enseñar algunos de los versículos más populares dentro de la iglesia que son mal interpretados, son popularísimos. Por ejemplo, el primer versículo que dice, hermano, ahorita lo buscamos, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Yo quiero que alguien me diga, ¿para qué se usa ese versículo en estos días? Para danzar, para correr, gritar, hacer desorden, dice el hermano. ¿Por qué? Porque este versículo se interpreta aisladamente. Hermanos, la Biblia dice que, por ejemplo, está el culto de alabanza, ¿no? Y entonces todo el mundo está así, apáticos o qué sé yo, tienen sueños, están cansados, vieron anoche mucha tele. Y entonces el predicador o el cantante, pues él quiere que haya fuego, hermano. Entonces él dice, hermanos, ¿no han leído que donde está el Espíritu de Dios hay libertad? Rompa las cadenas de sus pies. Hágale así, mire, hágale así. En forma profética, dicen, para que las rompa. Y dele vuelo a la hilacha, hermanos, porque hay libertad. O sea, ahí dice. Ok, vamos a leer todo el pasaje donde está el verso para entender el contexto. Aquí me voy a tardar un poco, pero decidí leerlo todo porque si no los voy a dejar un poco confundidos algunos que no están familiarizados con el tema. Segunda de Corintios 3 del 1 al 8. Vamos rápido, hermanos. Segunda de Corintios
3 del 1 al 8, ¿lo tiene? Segunda de Corintios 3 del 1 al 8. ¿Qué dice? Si usted tiene una Reina Valera del 60, ¿cómo dice el título de arriba? Ministros del nuevo pacto. O sea que aquí está hablando, ya desde el título nosotros nos damos cuenta aquí que está hablando de una cuestión del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y está diciendo que la porción que sigue habla sobre los ministros del nuevo pacto, que somos nosotros, todos nosotros. Ahora vamos a leerlo. Dice, es mucho, pero voy a tratar de apurarme. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas, leídas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, aquí se refiere a la ley, ¿ok? No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En Jeremías dijo que iba a dar un corazón nuevo, que iba a quitar el corazón de carne. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Está hablando una cuestión de la inspiración de la Biblia, fíjese bien, y del llamado al arrepentimiento, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ese es otro verso que sacan de contexto, en otra ocasión lo veremos. Dice, y si el ministerio de muerte grabado en letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual puesto sobre el corazón de ellos, el cual por Cristo es quitado, y cuando hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y este es el verso en cuestión, el 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dígame usted, ¿en qué parte de todo esto que leímos habla de tener un culto glorioso? De danzar, de correr, de gritar. En ninguna parte. Aquí está comparando la ley con la gracia. Y te está diciendo que donde está la gracia, donde está el Espíritu de Dios en la gracia, que es el que nos llamó a nosotros a la salvación, hay libertad ¿de qué? Del pecado. Por eso dice, mas cuando ellos se conviertan, el velo les será quitado. Este versículo literalmente significa, hermanos, que en la gracia nosotros tenemos libertad del pecado. Esa es la interpretación correcta, no tiene otra. Usted no lo puede agarrar para decir, hermanos, dancemos, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y yo sé que estos versos, estas explicaciones a algunos les chocan, porque somos muy tradicionalistas y hemos arrastrado, se vuelven como clichés. Ya se vuelven como clichés, entonces cuando se aclaran y se enseñan y se dicen, no, hermano, eso no es para eso, la gente se enoja, no, pues están contristando el Espíritu. Y no es así. Este es un versículo muy popular, Se cita para que se haga de todo dentro de la iglesia. Y en el contexto, o sea, todo lo que rodea el versículo, no se refiere a eso, ni para eso lo inspiró el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo inspiró esta porción fue para hacer una comparación entre la ley y la gracia. Entre Moisés, que tenía que ponerse un velo, y nosotros, que somos los ministros de un nuevo pacto. Ahora vamos a ver otro, muy popular también en la iglesia. Es el versículo que dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Alguien que me diga para qué se usa este versículo en la iglesia. ¿Para qué?
para guerra espiritual, ¿no? Este es el versículo de guerra espiritual. Le llamas a un líder que te aconseje, pastor, ay, fíjese que vi una sombra en mi cuarto, negra, y a lo mejor era un saco que dejó colgado ahí en la cortina, ¿no? Y, hermano, no tenga miedo, que Dios no nos ha dado espíritu de temor. No, guerre, hermano, guerre, peléese con él. Vamos a ver el contexto. Segunda de Timoteo 1, 3 al 18. Rapidito leo, hermano, porque son muchos versos. Segunda de Timoteo 1, 3 al 18. Perdón. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice arriba el título en la Reina Valera del 60? Testificando de Cristo. ¿Ok? Leemos. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Ahí está el verso en cuestión, el 7. ¿Ya lo tiene? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro a los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo, y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Ok, en el contexto, hermano, esto se usa, fuera del contexto se usa para guerra espiritual, y en el contexto, Timoteo está pasando por un momento de desánimo, porque está extenuado de tanto trabajar en la obra, y Pablo le dice, hey, acuérdate a una fe no fingida en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, aviva el fuego en ti, no te avergüences de mí, preso del Señor, sigue haciendo la obra. Entonces, esta porción se usa, ¿en qué contexto se debe de usar correctamente esta porción? Cuando alguien está desmayando en su fe, ¿sí? Cuando alguien empieza a dejarse de congregar, tú le puedes decir, hermano, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Por qué? Porque la Biblia llama cobardes a los que vuelven atrás. La Biblia llama, hermano, cobardes los que abandonan el camino del Señor, los que se vuelven atrás, los que empiezan a debilitarse y a desmayar en su fe y en su entrega y en su búsqueda del Señor. Nada que ver con guerra espiritual. Ahí es donde tenemos que echar mano de el poder de Dios, ¿sí? El amor de Dios, el dominio propio, que el dominio propio es nosotros dominarnos a nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Bernardo, adelante en el Señor. Vamos, Pablo dice, yo sé a quién he creído. Pablo está firme en el Señor, él dice, yo voy a continuar, yo voy a seguir adelante, y esa es la palabra que él quiere inyectarle a Timoteo. No tengas temor, no vuelvas atrás, no dejes de hablar la palabra. Hay un momento en que Timoteo se quiere hasta avergonzar y empezó a dejar de hablar la palabra. Por eso Pablo le recuerda en el capítulo 4, verso 1 al 12, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque él está avergonzándose un poco del Evangelio y un poco avergonzándose hasta de Pablo, ¿sí? Ahora, ¿le puede pasar a un cristiano esto? Sí, sí le puede pasar. Pedro hubo un momento en que dijo, yo no conozco a ese, ¿quién es? Y cantó el gallo. Ahí es donde nosotros debemos de echar mano del dominio propio, del poder, el amor de Dios y estar firmes en el Señor, hermanos. Amén. Entonces explicamos otro contexto de un versículo mal usado en la iglesia. Y el más famoso, vamos a ver el más famoso de todos. El versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
que ese se usa hoy como un amuleto. Es como un amuleto. Va alguien, le toca, este comentario ya lo hice en el pasado, a alguien le toca hacer su examen para sacar su licencia y le dicen, ¿y estudiaste para pasar el examen? No estudié, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O hay personas que viven en unión libre o que son tremendos mal hablados y no son cristianos, y entonces van a pasar un problema, una corte o qué sé yo, o una enfermedad, una cita en el doctor o lo que sea, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, se cita para decir que todo va a estar bien, que nada malo te va a pasar. Vamos a ver el contexto, por favor, en el verso 10, Filipenses 4:10. El verso es el 13. Vamos a leer del 10 al 20 para entender en qué contexto lo inspiró el Espíritu Santo. ¿Lo tiene? En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Primero, ¿cómo dice arriba el título? Dádivas de los filipenses. Está hablando de cómo ellos lo ayudaron al apóstol cuando él tenía muchísima necesidad. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto. Lo que decía hace rato el hermano Juan al ministrar las ofrendas, ¿no? No es que uno busque que la gente dé, sino ver el fruto de la gente, el fruto del corazón. Ahora dice que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Filipenses 4:13 no es un amuleto, no es una patita de conejo, hermanos, ni un ojito de venado, para que usted haga lo que quiera y nada más cuando tenga un problema lo cite. No, en el contexto Pablo dice, yo sé tener, sé no tener. O sea que cuando usted no tiene, también Cristo le fortalece. Y también usted todo lo puede. Cuando usted está enfermo, también usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. No necesariamente para que lo sane. Aquí la palabra todo significa en las buenas y en las malas. Eso es lo que significa la palabra. Cuando usted lee todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted está diciendo en las buenas o en las malas. En la salud o en la enfermedad. Yo estoy bien en Cristo y todo lo puedo en Cristo. No es una frase para que todo se te arregle y todo te salga bien. Es una frase para decir que aún en lo malo vas a confiar y a seguir adelante. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y como podríamos citar docenas de versículos populares, que son los que toda la iglesia sabe de memoria. Estos versos casi todo el mundo se los sabe de memoria, hermano. Pero ¿sabe qué? No importa que se los sepan de memoria, los usan mal, los aplican mal. Y de nada sirve que se los sepan si los aplican mal. Así que aquí en este principio, hermano, del contexto, cuando usted lee un verso, usted no lo puede interpretar aisladamente sin leer todo lo que está alrededor. Toda la idea que contiene el pasaje, el capítulo, el libro, etc. Es un principio bien básico. Bien básico. A mí muchas veces alguien me escribe, pastor, estoy trabado con este versículo. Le digo, lea al de arriba, ahí está la respuesta. Porque ahorita vamos a ver que esa es la primera regla de interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma. Pues si es que nada más quieres leer uno sin leer los demás, pues claro, vas a estar trabado ahí 1000 años. No, en el de arriba, en el de abajo, alrededor, en el título de arriba. En primer lugar, ¿de qué está hablando este tema? Si este tema está hablando de finanzas económicas, de dinero, yo no lo puedo usar para hacer guerra espiritual. Si este tema está hablando de la importancia del carácter cristiano, yo no puedo usar este tema para hablar, qué sé yo, de la danza. Tantos temas que se manejan hoy dentro de la iglesia. ¿Ok, hermanos? Ahora vamos al verso 17, hermanos. Segunda de Pedro 3:17.
Hay muchos otros textos, hermano, que se usan y se citan como clichés en la iglesia, pero fuera de lugar, y es necesario que los estudiemos. Segunda de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. La única forma de tener cristianos firmes es cristianos que entiendan la Biblia. Tú la puedes leer 1000 veces, si no la entiendes, no estás firme, estás cayéndote. Estás que cualquier cosita al suelo. ¿Por qué? Porque no, por eso lamentablemente en muchas iglesias donde se enseña la Biblia fuera de contexto, la gente va hasta un pequeño empujoncito, cualquier cosita para que al suelo. Porque, hermano, la sana interpretación de la Escritura es la que nos hace estar firmes, es la que nos hace estar nutridos, es la que nos evita que nos disparemos a decir y a hacer locuras en el nombre de la Biblia, cuando esa no era la intención del Espíritu Santo. ¿Okay? Por ejemplo, voy a mencionar algunos ejemplos, ¿no? Sin afán de señalar ni nada, aunque es bíblico señalar. Por allá anda un pastor muy famoso. Él dice que el pecado en el huerto del Edén fue que Adán se robó el diezmo. Algunos ya deben de saber quién es. ¿De dónde sacó eso? No, pero él dice, esta es una revelación, y muchos borreguitos le creen. Otro, anda un señor por ahí diciendo que hay que celebrar el Halloween. Ya todos han de saber quién es. ¿Sí? Hay uno que dice que María, la madre de Jesús, tenía una vinatería, que Dios le reveló que tenía una vinatería. Entonces cuando en Canaán a Jesús le dicen que faltaba el vino, ella le dice, ayúdalos, falta el vino. Y que esa expresión de ella estaba renunciando a la ganancia, sacrificando la ganancia a Dios, porque ella les pudo haber vendido el vino de su vinatería. Entonces Jesús no tenía que hacer el vino, ¿no? Y muchos lo creen, muchos dicen, no, es que así es, porque él es el ungido, el siervo, y si él sabe lo que él dice. Tengamos cuidado. Anda por ahí un señor con una espada, no sé si lo han visto, un señor ya grande que le va a dar vergüenza, ungiendo apóstoles y profetas, les pone la espada. Te doy la unción de Salomón. Anda según él repartiendo la unción de Salomón. Y si él viniera aquí con su espada y todo, le pone la espada a usted, le dice, te declaro apóstol a las naciones. Y ya esa espada no sé qué poder tendrá, según él, y ya usted se vuelve un apóstol. Y todas las ovejas, pues, lo reciben, dicen, está bien, pues él sabe lo que hace. Pero necesitamos leer la Biblia, hermanos, para no ser, dice, arrastrados por el error de los inicuos. De los inicuos. Tenga cuidado, hermano, lo que usted ve en internet, lo que usted ve en la televisión, los predicadores que usted oye en la tele, en la internet, en la radio. Yo le diría que más del 90% agarran la Biblia y la tuercen y usted se la cree. Generalmente cuando la gente empieza a interpretar correctamente la Biblia, a un pueblo que está acostumbrado a clichés, le cae mal. No, esta doctrina no me gusta. La sana doctrina siempre va a ser rechazada por la gente que prefiere vivir en una mentira. ¿Por qué? Porque la mentira te dice, fíjese, el afán del predicador es, tú tienes que ser grande, tienes que ser rico, dame. Entonces al predicador le conviene inyectarle psicología a la gente para que la gente se crezca y él sea el bendecido. Él sea el que reciba los dividendos de todo lo que la gente da. Pero decirle, tienes que nacer de nuevo, si no te vas a ir al infierno. Debes de arrepentirte de tus pecados. El adulterio es reprobado por Dios. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ese es el mensaje que no cae muy bien, pero ese mensaje está en su contexto. Así es como Dios lo inspiró hace miles de años y nunca va a cambiar su sentido ni su interpretación. Verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo se crece sanamente? Comiendo la Biblia sanamente. Si usted en lo natural come mal, come pura comida chatarra, puras bebidas energéticas, un montón de café, un montón de grasa, un montón de azúcar, un montón de sal, ¿qué le va a pasar a su cuerpo, hermano? Por pura lógica, se va a enfermar. Lo mismo le pasa a un cristiano cuando está comiendo la Biblia fuera de contexto. No, esto significa esto porque así dijeron, y se lo empieza a comer y lo empieza a creer y empieza a poner eso como el cimiento de su vida espiritual, pero como ese cimiento no sirve, cualquier cosa lo va a derrumbar. ¿Ok, hermanos?
Entonces tengamos mucho cuidado con esta situación. Punto 2. ¿Qué herramienta nos puede ayudar para interpretar la Biblia? Hay una herramienta que se usa para interpretar la Biblia, se llama hermenéutica. Y no se espante con esta palabra, ¿no? Porque hay gente que sale muy legalista por ahí. Yo no tengo hermenéutica, pero tengo rodillética y ayunética. Se van al otro extremo. O sea, están diciendo que ellos no quieren interpretar bien, sino orar y ayunar y ya. No, hay cosas que no se aprenden ayunando y orando. Si hay una palabra difícil en la Biblia, se aprende con un diccionario. ¿Qué significa? No le estoy diciendo que no ore, no le estoy diciendo que no ayune. Pero todas las cosas tienen su lugar. Debemos ser sabios y entendidos. Porque hay gente que para todo tiene una respuesta. Escuche, la hermenéutica es una ciencia que estudia cómo interpretar la Biblia. Usted no tiene que ser un teólogo, ni un experto, ni un erudito en esta área, pero por lo menos aprendas el ABC, que le voy a enseñar hoy el ABC. Pregunta, cuando usted va a la secundaria o la preparatoria y se va a graduar, lo gradúan si sabe la historia, ¿no? Sabe, no, es que la historia universal del mundo, la Revolución Francesa, y usted empieza, pero entonces le dicen, ¿cuánto es 2 más 2? Ah, no sé. Oye, pero tú eres de preparatoria. No, es que lo mío es la historia universal, no matemáticas, no. El estudiante cuando está en ese grado debe de tener un conocimiento más o menos balanceado y equilibrado de todas las materias que tiene años estudiando desde que tenía 4 o 5 años. Es lo mismo con el cristiano. El cristiano no debe de basar todo en danza, que los dones del Espíritu Santo, que esto, que el otro, no. También debemos de conocer un poquitico, le iba a decir, un poquito, ya un colombiano por ahí, ¿no? De estas ciencias que son necesarias para que nos vayamos graduando correctamente. Hay gente que, no, a mí no me hablen de eso de hermenéutica, a mí denme una profecía ya. No, debemos de saber de todo un poquito, hermanos, amén. De todo un poquito. Entonces, el día de hoy vamos a ver esta palabra hermenéutica, del griego hermeneuti, que significa el arte de traducir o interpretar. Esto lo puede usted buscar en Wikipedia, en algún diccionario, en cualquier lado. Está la definición, puede variar la definición, pero el sentido es este. En la Biblia, en la cuestión de teología, se aplica especialmente a escritos sagrados. O sea, la hermenéutica dentro de la teología es para interpretar escritos sagrados. En nuestro caso, pues la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, rapidito en el tiempo que me falta, voy a tratar de cerrar. Vamos a ver algunos principios básicos de interpretación que la hermenéutica nos presta para que nosotros aprendamos a interpretar la Biblia. El primero, hermano, que la Biblia es su propio intérprete. Esta es la regla fundamental de la hermenéutica y es el principio número 1. ¿Sí? Esto dista mucho de la declaración romana que dice que es la Santa Madre Iglesia la que interpreta la Biblia. No, es la Biblia que se interpreta a sí misma. Es la Biblia que tiene el poder de interpretarse a sí misma. Ahorita lo va usted a entender un poquito por qué. ¿Ok? Le voy a explicar. La Biblia es un libro sobre Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un libro sobre Jesús. Pero, fíjese lo que hizo Dios. Dios dio la revelación de Jesús en una forma progresiva. Es decir, no la dio toda en Génesis. En Génesis no dijo, un día vendrá el Mesías, se llamará Jesús, nacerá de una virgen, entrará montado en un pollino de asna a Jerusalén, y nacerá en Belén, y será asesinado, y en su muerte será con los inicuos, mas con los ricos en su sepulcro. No, esas profecías Dios las diseminó por toda la Biblia. Lo único que nos dice en Génesis es que iba a venir alguien descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, y ya. Y hay muchas figuras como el carnero de Abel, el arca de Noé, muchas figuras proféticas en Génesis que hablan sobre Jesús. Pero Dios no nos dice todo sobre Jesús en Génesis, ¿no? Nos vamos a Éxodo y nos lo presenta como la roca que alimentó al pueblo, como el maná que se comieron en el desierto. Y nos comienza a dar más figuras sobre Jesús. Nos vamos a Levítico y nos lo presenta como el sumo sacerdote, el cual iba a ofrecer una vez y para siempre un solo sacrificio para expiar el pecado del no solo Israel, sino del mundo. Y así le podría yo seguir citando libros. Ya en Isaías, por ejemplo, nos dice su nombre, que sería asesinado, que nacería de una mujer virgen. En Miqueas nos dice dónde habría de nacer. En Belén, en Zacarías nos dice que entraría montado en un pollino de asna a Jerusalén.
O sea, la revelación es progresiva. ¿Eso qué provoca? Eso provoca que las verdades sobre una doctrina estén diseminadas a lo largo de toda la Escritura. Eso significa que yo, para entender una verdad de una doctrina, yo necesito leer toda la Biblia. Porque yo no puedo estarme quebrando la cabeza en Isaías, pero ¿cómo es que una mujer virgen va a dar a luz? Tengo que interpretar esto por mí mismo. No, pues vete al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo vendría sobre ella, la sombra del Altísimo la cubriría y quedaría encinta. Entonces, por eso es que la Biblia es su propio intérprete, porque uno se va a Génesis, uno se va a Apocalipsis, y uno anda por toda la Biblia buscando el entendimiento correcto de una doctrina X que está diseminada y regada por toda la Biblia, y Dios lo hizo así a propósito, para que nosotros fuéramos estudiantes de la Biblia. En Juan 5:39 Jesús les dice a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas está ¿qué? La vida eterna. Esa escudriñar es ir por todos lados, rascando, buscando por todos los libros, Eclesiastés, Proverbios. Aún esos libros hablan de Jesús. Entonces, esta es una de las razones, hermano, por qué la Biblia es su propio intérprete. Le voy a dar un ejemplo. Vaya conmigo a Éxodo 17:6. Solo un ejemplo de docenas de ejemplos. Éxodo 7:6, hermano, ¿lo tiene? Estamos bien de tiempo. Bien atrasados. Lo tiene, hermano. Si lo leo mal, me corrige, ¿ok? Porque yo a veces, al copiar los textos de la Biblia, a veces se me va. Y a veces pongo mal la cita. He aquí que yo estaré delante de ti. ¿Estoy bien? Éxodo 17:6. La versión puede cambiar. Delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Pastor, ¿qué significa la peña? Fácil. Vayamos a 1 Corintios 10:4. ¿Qué pregunta tan fácil me hizo? Porque la respuesta está ahí mismo en la Biblia. 1 Corintios 10:4, ¿lo tiene? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y como usted va a encontrar docenas y docenas de casos donde la Biblia te da la interpretación ella misma. No en todos, aclaro, no en todos. Hay una donde hay que irse al contexto. Aquí yo no tengo que irme al contexto de nada. Pastor, pero ¿qué más profundidad hay ahí? La roca, no, nada. La roca es Cristo, era un tipo profético de Cristo. No caigan en los extremos de querer alegorizar, hermano. Esa palabra alegoría es una palabra de las figuras retóricas, como la metáfora, la parábola. Son palabras un poco así como sofisticadas, pero en realidad no significa muy difícil. Es comparación, una comparación. Por ejemplo, en Gálatas se comienza a alegorizar entre el monte Ararat y el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Y se empieza a hacer una alegoría entre Sara y Agar. Están comparando a las dos, la que era de la carne y la que era del espíritu. Eso es una alegoría, estar comparando dos cosas. Hoy día, hermano, muchas iglesias caen en excesos al alegorizar un versículo. No, hay iglesias que solo viven de revelaciones extraordinarias. Hoy vamos a hablar, hermanos, de los 7 raptos. ¿Ah? ¿What? Hermanos, hoy vamos a hablar de siempre buscan un número un poco misterioso, como un 7, un 10. Las 10 ofrendas, hermano, bíblicas. Hoy vamos a hablar, hermano, siempre se trata de buscar sacarle de más, algo que no se le tiene que sacar de más. Cuando uno está predicando, uno debe ir sencillo a lo que significa, y ya. Lo que pasa es que muchas veces queremos parecer demasiado inteligentes o demasiado ungidos, y que fuimos al tercer cielo a traer esa revelación y regresamos. Y entonces hay predicadores que se inventan cada cosa. No, hombre, hermano, las 7 grandes tribulaciones, qué tremendo, esa no me la sabía. Pues eso no existe. Ok, el contexto bíblico, cultural e histórico. Aquí estamos viendo ya los principios. Número 1, dijimos que la Biblia es su propio intérprete. Número 2, el contexto bíblico, cultural e histórico. Ok, lo dije hace un momento, lo repito. Para poder interpretar la Biblia correctamente y aplicarla correctamente, primero usted debe de interpretarla en su contexto histórico. Ok, esto se lo dijo Dios a Moisés para Israel en tal año, porque Israel hizo esto, porque Israel hizo esto otro. Por ejemplo, cuando les dice duros de cerviz y
y rebeldes y les habla Dios duro. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Nomás porque a Dios se le ocurrió? No, era porque andaban renegando por todo el desierto. Entonces hay cosas que no necesitan mucha como alegorización y decir, ay, ¿será que yo soy Israel? No. Escuche, cuando nosotros interpretamos un verso correctamente y se lo aplicamos correctamente a la gente para la cual se escribió, entonces nosotros podemos buscar una aplicación correcta para nosotros. Si no hemos tenido la interpretación correcta, la aplicación será errónea, 100% errónea. Tú no puedes aplicarte algo que no sabes qué significa. Y eso es lo que ha pasado con los versos que le mencioné. Como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gente se los aplica a su vida mal porque los están interpretando mal. Ese es el problema. ¿Ok? Algo que le decía acerca del contexto es ir de menor a mayor para interpretar el contexto. Por ejemplo, un versículo, ¿no? Usted está leyendo en donde dice, por ejemplo, que la concupiscencia, que ninguno diga que es tentado de parte de Dios, sino que es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Y usted llega ahí, a ese verso, y usted dice, no, yo tengo que interpretar este verso. Voy a meter 3 días de ayuno hasta que Dios me revele qué significa concupiscencia. Ahorres eso. Abra un diccionario y en 5 minutos ya vas a ver qué es. Todo tiene su tiempo. Entonces uno empieza desde una palabra, tú te vas haciendo un panorama más grande del verso. Okay. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Okay. ¿Qué dicen los versos que rodean este verso? ¿De qué trata el libro? ¿De qué trata el libro? ¿El libro es de qué? De eclesiología, de doctrina, de conducta. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿A quién se lo dirigió? ¿Es parte del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? ¿En qué nivel de la revelación progresiva de Jesús estamos hablando? ¿Estamos hablando cuando eran las profecías de Jesús o estamos hablando cuando Jesús dice, yo soy? Porque es una gran diferencia. Una cosa es que allá en los profetas mayores le hablen de Jesús que había de venir, y otra cosa es que Jesús les diga a los judíos, yo soy el que había de venir, yo soy. Con él habláis, le dijo a la mujer samaritana. Se cumplió la revelación dejó de ser progresiva y se cumplió a cabalidad. Estas son las preguntas que usted se debe de hacer para interpretar el contexto de un verso. Al leer una palabra difícil, ¿qué significa la palabra? Sacar un diccionario e investigarla. Al leer una frase difícil, ¿qué significa esta frase? Al leer un verso completo, ¿qué quiere decir este verso? Al leer un capítulo entero, ¿cuál es el tema de este capítulo? Como los temitas esos que la Reina Valera le ayuda un poquito a uno y trae ahí los temitas, ve arriba, ¿ok? Eso le va a ayudar un poquito. A leer el libro entero, ¿ok? ¿De qué trata este libro? ¿A quién fue dirigido? A leer un pacto entero, ya sea el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, ver en qué nivel de la revelación progresiva sobre Jesús se está hablando. Tercer punto o tercer principio, ya cerramos. Cada texto tiene una sola interpretación. Ningún texto de la Biblia tiene más de 2 interpretaciones, eso es una ley. La interpretación es una. La aplicación puede variar un poco y podemos alegorizar un poco en la aplicación sin abusar de la alegorización. Usted puede decir, bueno, esto le aplicó a Israel en este aspecto y me puede aplicar a mí en este aspecto, pero en este aspecto ya no me aplica porque obviamente este otro versículo dice que en esto ya no me aplica. Entonces ahí uno debe de buscar la aplicación más correcta, pero la interpretación es solo una. Solo una. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Uno de los sermones más predicados de la historia. David mató a Goliat. ¿Sí o no? Como cuando ya la iglesia se está desinflando y están desanimados. Hermanos, ¿cuál es tu gigante? Y se empieza inmediatamente a alegorizar, ¿no? El gigante es tu enfermedad, es tu problema y es válido, mientras no se salga de orden, ¿no? Y las piedras son la fe y son la palabra y la Honda representa el carro Honda que te lleva a la iglesia. Y se empieza a tratar de encontrarle un significado a todo, un significado. Y en realidad, hermano, escuche, cuando eso se escribió, el pueblo de Israel no agarraba ese pasaje para hacer sermones. Lo agarraban como una parte de su historia, donde Dios se glorificó. Donde Dios, hermano, les puso al rey David, que era el rey mesiánico que había de venir, de donde había de descender Jesucristo.
Tiene un significado más profundo. O sea, está bien que de repente se use para dar un mensaje que exhorte a la gente y que le diga, mira, pues así como David no tuvo miedo de Goliat, tú también ten valor y enfréntate a las cosas y a las pruebas y a los problemas. Y Dios está contigo, como David dijo, sí le podemos dar una aplicación, pero sin caer en excesos, hermano. Que ya no, hermanos, que las piedras, el Espíritu Santo me reveló esto. No, eran piedras del río, 5. Dice, algunos he escuchado por ahí gente alegorizando, no, es que agarró 5 porque Goliat tenía otros 4 hermanos. Entonces él dijo, cuando tire a Goliat y se me dejen venir los otros 4, pues me echo al plato los que siguen. Tiene sentido, pero no es una ley que usted diga, así es. Entonces este sermón es muy usado y alegorizado al extremo, y hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, hermano. La Biblia, dijimos en este punto, tiene una sola interpretación, es la misma que tuvo hace 3000 años, es la misma que va a aplicarse hoy. El pecado era pecado hace 3000 años, es pecado hoy. Hace 3000 años había un cielo, había un infierno, hoy hay un cielo, hay un infierno. Dios demanda santidad desde Génesis, Dios demanda santidad hoy, eso no cambia. Mucha gente dice, la Biblia se ha vuelto un libro obsoleto, un libro viejo que ya no tiene aplicación en nuestros días. Eso es un error. Tiene aplicación en nuestros días. Obviamente, para que lo apliquemos a nuestros días correctamente a nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer primero? Interpretarlo correctamente. ¿Ve la importancia de la interpretación de la Biblia? Otro principio, ¿cómo lo entendió la audiencia? Ya terminé. ¿Cómo lo entendió la audiencia original? Es bien importante. Nosotros tenemos que entender cómo lo entendió la audiencia original para poderlo nosotros entender correctamente. Tenemos que considerar nuestras diferencias culturales. Y otro principio, que es un principio muy extenso, que eso lo vamos a dejar para una clase completa otro día, en otra serie, son las figuras retóricas. Es necesario que por lo menos uno sepa qué es una parábola. Las parábolas, por ejemplo, no sirven para hacer doctrinas, porque son enseñanzas de la vida corriente para tener una aplicación en la vida espiritual. Que es una metáfora. Cuando Jesús dijo, yo soy, ¿qué cosa? La vid verdadera. ¿Era un árbol? No. Es algo metafórico, es un lenguaje figurado, ¿no? Cuando Jesús dijo, yo soy el redil, ¿era un corral? No, está hablando de que el que entre en él, esté en él, estará seguro, porque el redil representa seguridad. Ese es un tema bastante extenso, hay muchísimas figuras retóricas, eso lo vamos a ver en otro tema, pero es importante, hermanos, para concluir, esta es mi conclusión. Escuche, sigamos aprendiendo con humildad de la palabra de Dios y sobre todo, tengamos hambre de la palabra de Dios. Sin hambre, no vamos a llegar a ningún lado en el conocimiento de la Biblia. Amén. Así que es muy importante, hermanos. El día de hoy hemos terminado este tema número 2 y vamos entonces a orar. Incline su rostro, hermano.